iniciar la clase de este día. En la página 111 del libro de sociales tenemos ahí en ese caso aparece como subtema, pero lo vamos a tomar como un tema que está bastante relacionado con el tema de la clase anterior, de la semana pasada, donde veíamos los derechos y deberes de los trabajadores y también veíamos las obligaciones de los trabajadores, de los patrones y también las prohibiciones de los patrones y de los trabajadores. Entonces, este tema es como una continuación de ese otro, pero lo vamos a tomar como si fuera un tema aparte, pero tiene mucho que ver, repito. Entonces tenemos ahí seguridad social y laboral. Vamos a leer y luego vamos a ir analizando algunos puntos bastante importantes. Dice, la seguridad social y laboral constituye un derecho para los trabajadores y una responsabilidad para los patronos. La seguridad social se encuentra garantizada en la Constitución de la República en el artículo 50, donde se estipula que es un servicio público de carácter obligatorio. También sostiene que para el pago de la seguridad social contribuirán los patronos de los trabajadores y el Estado. Según el Código de Trabajo sobre este tema, desde los artículos 307 al 314, las prestaciones de ley se resumen así: cuidados por enfermedad, cobertura en caso de accidente común, licencia por maternidad y paternidad, compensación por muerte del trabajador. El Instituto Salvadoreño del Seguro Social, ISS, es el sistema de salud encargado de garantizar la salud integral tanto de los trabajadores y trabajadoras como de sus familias, tal como lo establece la Organización Internacional del Trabajo y los tratados suscritos por El Salvador en cuanto a garantizar las condiciones óptimas y los espacios laborales adecuados. También existe un sistema de ahorro para pensiones que tiene el deber de proporcionar una pensión para el empleado en estos casos: invalidez para realizar el trabajo, llegar a la edad máxima para trabajar, 60 años los hombres y 55 años las mujeres, y por fallecimiento dará una compensación a su familia. El Estado salvadoreño tiene el deber de verificar a través del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, es decir, MTPS. De esa forma se abrevia, son las siglas. Como parte de la seguridad laboral, las condiciones en las que el empleado trabaja, por lo que el patrono debe proporcionar local adecuado, horarios no excedentes de 44 horas semanales y el equipo necesario para la seguridad física. Asimismo, los empleados están obligados a cumplir con las normas de seguridad como el uso de uniformes y herramientas adecuadas. Entonces, acá están mencionando algo bastante importante, que es acerca de las horas semanales que cada trabajador por ley pues tiene que trabajar. Si no las trabaja, si trabaja más, quizás puede ser que sea excedente, como menciona aquí, ¿verdad? Entonces, según la ley se tendrían que trabajar 44 horas semanales. También dice que el patrono tiene que brindar el equipo necesario para la seguridad física. Esto es en el caso de las personas que trabajan más que todo en alguna construcción, o los que andan en las cuestiones de electricidad, todo eso. Entonces, y ahora que estamos viviendo eso de la enfermedad, ¿verdad? Entonces también de la misma forma los trabajadores tienen derecho a que se les brinde el equipo necesario para su seguridad física, ¿verdad? Para no contagiarse en ese caso. Entonces estoy hablando de la parte de salud. Ahora también dice que los trabajadores están obligados a cumplir con las normas de seguridad como el uso de uniformes. Esto es bastante importante y por eso en la escuela siempre se les menciona, ¿verdad? Que el uso adecuado del uniforme, pues ustedes ya desde pequeños deben ir
reconociendo o utilizando de manera correcta los uniformes. Entonces también dice herramientas adecuadas. Y tenemos por aquí un ejemplo, una imagen de una persona que trabaja en algún tipo de construcción o es un ingeniero. Entonces dice acá abajo: si el trabajador tuviese un accidente ejecutando sus labores, el patrono está obligado a darle compensación o, en caso de fallecimiento, a su familia. Se entiende por riesgo profesional los accidentes o enfermedades a las que están expuestos los trabajadores por causa de su actividad laboral. Esto es en el caso de que esta persona haya tenido todo sus herramientas, su uniforme bien colocado, ¿verdad? Todo de manera correcta, y por alguna razón haya sufrido algún accidente o desafortunadamente haya muerto. Ahí es donde el trabajador, el patrono, está obligado a darle una compensación a su familia en el caso de muerte, o en el caso de accidente, pues tiene que también darle alguna compensación para los gastos que el trabajador va a tener. Vamos a responder las preguntas que tenemos en la página 111 y luego las de la 112. Dice: investiga y responde las siguientes preguntas. Averigua el nombre de instituciones en El Salvador que prestan seguridad social. Ya mencionamos que una de ellas es el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Ustedes pueden investigar otra y escribirla por ahí. Número 2. ¿Qué tipo de protección social de las mencionadas por la OIT se dan en nuestro país? Entonces aquí sería la respuesta: protección básica en las áreas de salud, educación, vivienda y pensión. Esas serían las que comúnmente son las que se cumplen en nuestro país. Ahora vamos a pasarnos a la página 112 y vamos a continuar trabajando. Tenemos la siguiente pregunta: explica por qué son importantes los derechos y deberes de los trabajadores. Ahí ustedes con sus propias palabras van a explicar por qué consideran que es importante los derechos y deberes de los trabajadores. Pueden leer la página 109 de su libro, donde ahí aparecen algunos derechos de los trabajadores. Siguiente pregunta: elabora tu propio concepto de trabajo. Es decir, si yo le preguntara a usted, dígame qué significa trabajo o qué significa la palabra trabajo, pues de qué forma me respondería, ¿verdad? Puede utilizar una definición y luego no copiar exactamente esa definición, sino explicar con sus propias palabras, o escribir en este caso, ¿verdad?, con sus propias palabras cómo lo define el trabajo. Luego la siguiente: recorta dibujos sobre los derechos de los trabajadores y explica en qué consiste cada uno. Aquí en este caso van a recortar o pueden dibujar, ¿verdad? Por ejemplo, en la página 109, en el numeral 4, dice: toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Es decir, un grupo de trabajadores se junta o se afilia a un sindicato, entonces para poder reclamar alguna cuestión, algún problema, o para exigir sus derechos. Entonces ahí sería, este es un ejemplo nada más, ¿verdad? Pero ustedes pueden colocar cualquier otro, pero de esa forma lo van a hacer. Van a escribir 2, ahí no dice cuántos, pero yo les estoy pidiendo 2, a excepción del ejemplo que les acabo de poner. Luego en la siguiente pregunta dice: explica qué es seguridad social. Ya dijimos, ya lo explicamos, entonces usted lo va a escribir ahí con sus propias palabras. Ahora vamos a la siguiente pregunta que dice: escribe 2 derechos y deberes de los trabajadores. Aquí igual, ¿verdad? Solo está nada más de releer lo que ya se leyó desde la página 109 y escribirlo nada más, ¿verdad? 2 derechos y 2 deberes. Los deberes son las mismas obligaciones de los trabajadores, ¿verdad? Porque eso es lo que nos están pidiendo acá de los trabajadores. Y por último van a investigar en el Código de Trabajo los siguientes artículos y explica a qué se refieren. En este caso tenemos los artículos 107, 114 y 123.
Lo que usted va a hacer es investigarlo, leerlos y va a escribir acá la explicación. No me lo va a copiar, va a escribir su explicación a qué es lo que se refiere cada uno de los artículos. Repito, no me va a escribir lo que dice el artículo, sino la explicación de lo que dice o lo que se entiende de ese artículo, de cada uno. Entonces, eso es lo que van a realizar ustedes de tarea.